Cuando eres el número uno del ranking mundial en cualquier deporte, no te representas únicamente a ti mismo, sino que también representas a ese deporte, representas a todos aquellos profesionales que practican ese deporte en el que tú eres el mejor y por lo tanto tu imagen ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal queda absolutamente implicada. Es por eso que cuando eres uno de los mejores tenistas del mundo y no estás de acuerdo con alguna norma, pues es normal que lo expreses ante los medios y ante los propios jueces de silla, puesto que consideras que esa norma ya no solo te perjudica a ti, sino también al resto de compañeros que practican esta profesión y que impiden al final que la gente pueda disfrutar del espectáculo del tenis tal y como se merece. Y eso es lo que nuevamente ha tenido que salir a reivindicar en este caso Carlos Alcaraz en el torneo de Indian Wells que está disputando esta semana y en el que parte como principal favorito a ganarlo después de un inicio de temporada absolutamente impresionante con 13 victorias y 0 derrotas. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado? ¿Dónde surgió esta polémica? ¿Tiene razón en este caso Carlos Alcaraz? Pues quédate a ver el vídeo de hoy porque vamos a analizar cuáles han sido las declaraciones que ha realizado Carlos Alcaraz justo después de haber destrozado a Grigor Dimitrov en poco más de una hora en esta segunda ronda de Indian Wells, donde le volvieron a preguntar nuevamente sobre la polémica de los saques y esos 25 segundos reglamentarios que tantos problemas tuvo el tenista del Palmar, sobre todo en el ATP 500 de Doha. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y compartirlo con el mayor número de gente posible para que podamos seguir creciendo, para que podamos sobre todo seguir aumentando esta maravillosa comunidad que tenemos hoy en día. La segunda es que dejes un buen like a este vídeo y lo compartas también con tus allegados, con tus amigos, con absolutamente todo el mundo. Y si me puedes hypear el vídeo para que aparezca a más gente en YouTube, también te lo agradecería. Y tercero, pero no por ello menos importante, es que me dejes en los comentarios qué te parece toda esta polémica que surgió sobre todo en el ATP 500 de Doha con respecto al tiempo que tienen los tenistas para sacar. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Carlos Alcaraz está liderando como nunca el tenis mundial. No es únicamente su condición de número uno que simplemente ratifica lo que está sucediendo en la pista. El español ha compensado esta temporada con una superioridad manifiesta muy por encima del resto, pero también sobre el italiano Yannick Sinner, su rival más directo y el único que le mantiene el pulso durante toda una campaña. Sin embargo, el tenista murciano sigue siendo muy autocrítico con su juego y a pesar de que ha realizado el mejor inicio en su trayectoria a nivel tenístico, lo cierto es que sigue mostrando una gran ambición por querer mejorar, por querer progresar y sobre todo por querer seguir haciendo historia. Más allá de esas 13 victorias y 0 derrotas en este inicio de 2026, quedan sobre todo varios aspectos del tenista murciano que ha mejorado de forma considerable con respecto a 2025, sobre todo esa mentalidad y ese control emocional cuando tiene que afrontar alguna situación difícil en los partidos. Ha cambiado completamente también, por supuesto, el saque y una mayor agresividad, sobre todo con la derecha, junto a un nivel físico absolutamente superior al del resto del circuito, hacen que ahora mismo Carlitos Alcaraz sea un tenista absolutamente imbatible. Sin embargo, el propio tenista murciano también se ha mostrado muy crítico en este caso con la ATP general, dejando claro que sigue mosqueado y lanzando un mensaje claro y directo a la propia ATP y a los árbitros en particular. Justo antes de esa cita en tercera ronda frente al tenista francés Arthur Ridernech y tras haber doblegado con una absoluta rotundidad a Grigor Dimitrov en poco más de una hora, pues nuevamente le volvieron a preguntar en la sala de prensa al tenista murciano con respecto a ese tema, ese debate que hay sobre los 25 segundos para sacar que tienen en este caso los tenistas entre punto y punto. Esta polémica viene surgida sobre todo en ese ATP 500 de Doha, donde Carlos Alcaraz, tras haber ganado un punto absolutamente sobresaliente con un gran desgaste físico frente al tenista ruso Karen Khachanov,
recibió un warning por parte de la jueza de silla, recalcando pues que había tardado más tiempo del permitido, ¿no?, para poder sacar en el siguiente punto. Esto provocó que Carlos Alcaraz, una vez de que terminara ese juego, se cabreara bastante con la juez de silla, ya que consideraba en este caso que no había tenido en cuenta ni el esfuerzo físico que habían realizado ambos tenistas, ni tampoco el contexto en el que estaba el partido, ya que era un momento bastante tenso del segundo set, donde quedaban muchas cosas pendientes en juego y ambos tenistas estaban mostrando un tenis absolutamente espectacular. Además, el público estaba entusiasmado, estaba sobre todo muy agradecido por el rendimiento que estaban dando ambos tenistas, y en este caso la juez de silla quiso ser partícipe de un partido en el que no estaba teniendo absolutamente ningún tipo de polémica. Como sabemos, pues ahí Carlos Alcaraz también reivindicó en la rueda de prensa posterior que no entendía esa regla. También se lo hizo saber así a la jueza de silla en ese rifirrafe que tuvo con ella, recalcando que era una norma absolutamente estúpida, que no la entendía para nada y que por lo tanto la ATP en este caso debería de tomar algún tipo de decisión para cambiarla, ¿no? Ha pasado ese ATP 500 de Doha, han pasado varias semanas hasta que Carlos Alcaraz ha vuelto a competir, en este caso en el primer Masters 1000 de la temporada, y después de haber ganado a Grigor Dimitrov, al tenista murciano, en la rueda de prensa posterior le preguntaron sobre este mismo asunto. Y es que sigue teniendo un caballo de batalla ya no solo el propio Alcaraz, sino de muchos tenistas, sobre todo respecto a aquellos jueces de silla que deciden iniciar la cuenta atrás demasiado rápido sin dar respiro tras un punto. Cuando le volvieron a preguntar, ¿no?, en esa sala de prensa al tenista del Palmar sobre este mismo asunto, esto es lo que ha declarado: honestamente, no he hablado con ellos, tampoco nadie vino a preguntar mi opinión. Señaló sobre si había tratado el tema a nivel oficial después de un par reciente de sonar rifirrafes con el juez de silla, incluso los supervisores. No quiero perder más el tiempo, porque ya ha pasado en otras situaciones en las que uno se queja o da su opinión y luego no cambia nada. Ya saben mi opinión, cómo me ha ido a mí, a ver si lo cambian o no, pero yo quiero centrarme en otras cosas. Significó Alcaraz que ha logrado estar muy concentrado durante todo el partido frente a Grigor Dimitrov, al igual que en todos los partidos de esta temporada, sin ningún tipo de distracción. Además, Carlos Alcaraz también recalcó pues que tiene una solución muy sencilla para este asunto, que está siendo cada vez más controvertido y cada vez más discutido, en este caso entre todos los tenistas, y lo recalcó de esta manera. Hay diferentes árbitros, son uno o dos los que suelen tener siempre este problema en muchos partidos. Hay jueces más flexibles. Yo diría que si entendiesen de tenis sabes cómo hacerlo. Los que son tan estrictos no tienen mano izquierda. Es porque no entienden nada de tenis. Significó Carlos Alcaraz. Es lo que le lanzó durante un encuentro al árbitro irlandés Fergus Murphy, diciéndole a la cara que no tenía ni idea de tenis. También solo que las reglas de la ATP son una mierda. Eso lo dijo precisamente en ese partido que os he comentado, el ATP 500 de Doha, en la que Carlos Alcaraz pues estaba mostrando lógicamente su enfado. Además, su colega estadounidense, en este caso el tenista Taylor Fritz, también fue preguntado horas después por el asunto y la opinión en particular de Carlos Alcaraz, e incidió que hay árbitros que van más rápidos que otros. Por ejemplo, Fergus, pero también es cierto que en ocasiones la cuenta empieza automáticamente solo al acabar el punto. No hay tiempo ni a ir a por la toalla. Hay veces que necesitas 5 segundos más. En definitiva, parece que hay una nueva guerra entre los jugadores y la ATP por esta norma. Una guerra que está liderando lógicamente Carlos Alcaraz, que muestra cómo no solo él, sino también muchos tenistas del circuito pues muestran este malestar con respecto a los jueces de silla, puesto que consideran que no entienden muy bien por qué en este caso inician el reloj para sacar nada más terminar un punto, independientemente de si ese punto ha requerido un gran nivel de desgaste físico y emocional a ambos tenistas, lo cual demuestra en este caso pues que hay ciertas discrepancias, ¿no?, entre los tenistas y la ATP, que es un tema que yo creo que van a tener que tratar, quizás no en este torneo, pero igual sí antes de que comience el ATP Masters 1000 de Miami, que tendrá lugar dentro de muy poquito. Y lo cierto es que pues cada vez hay más tenistas que se están posicionando a favor de Carlos Alcaraz, que encuentran lógico esas quejas. Yo personalmente también estoy de acuerdo en este caso con el tenista
del palmar, sí que creo que los jueces de silla, la mayoría de ellos saben entender completamente el juego, saben entender cuáles son los puntos en los que quizás los tenistas necesitan más tiempo para sacar, puesto que son conscientes de que se están jugando muchas cosas durante el torneo y durante los propios partidos y por lo tanto suelen ser más laxos, ¿no? En ese aspecto con respecto a esa norma. Pero sin embargo hay otros jueces de silla, que en este caso son muy pocos, que yo personalmente no entiendo cómo pueden seguir siendo jueces de silla, puesto que al final tienes que entender en este caso ya no solo que los tenistas están con las con las pulsaciones, perdón, a 1000 por hora, sino que también se están jugando, además de un gran papel en el torneo, muchas cuestiones más allá de las deportivas. Y en ese caso creo que sí que tienen que tener un poco más de empatía con ellos, tienen que tener un poco más de manga ancha. Quizás la ATP, por supuesto, también tiene que modificar esta regla, como ha dicho Carlos Alcaraz. Igual a lo mejor lo más sensato sería que añadieran un tiempo extra si, por ejemplo, el punto pasara de más de 5 o 6 golpes o más de 10 golpes. Eso ya se lo dejo en este caso a la ATP que lo decida junto con los tenistas. Pero sí que considero pues que esta regla yo creo que al final van a tener que cambiarla porque lo único que hacen en este caso es perjudicar a los tenistas, les puede sobre todo desconcentrar del partido, distraer, un desgaste emocional que no tiene ningún tipo de sentido, puesto que al final puede perjudicar a su propio rendimiento y lo cual esto provoca pues que el espectáculo en cierta medida sea menor. Si ya tenemos a grandes tenistas como Carlos Alcaraz, que siempre intentan ofrecer su mejor versión en la pista y que sabes que cuando él está en cualquier torneo va a ser garantía de espectáculo, si logras en este caso penalizarle con este tipo de warnings que son absolutamente ridículos, lo único que estás provocando es que el espectáculo al final sea menor, que generes un cabreo en el tenista absolutamente innecesario y que por lo tanto el público también se eche en tu contra y ya no disfrute de lo que es lo verdaderamente importante, de ver jugar al tenis, en este caso pues a Carlos Alcaraz, a Jannik Sinner, es decir, a los mejores tenistas del mundo. En definitiva, la ATP ya sabe que hay cierto malestar, cierto descontento por parte de gran parte del circuito de a la ATP, puesto que consideran que en este caso con la normativa del saque no están muy de acuerdo, que se están bastante críticos en este caso con algunos jueces de silla, puesto que no son lo suficientemente laxos ni empáticos con los propios tenistas y por lo tanto yo creo que en este caso están reivindicando que se cambie una regla que sinceramente estoy plenamente convencido de que la ATP va a tener que tomar medidas, va a tener que escuchar a los tenistas que son los principales protagonistas de este deporte y por lo tanto va a haber, yo creo que bastantes modificaciones con respecto a esta normativa que sobre todo van a favorecer a lo que realmente importa, tanto a los tenistas como al propio espectáculo que nos ofrece un deporte tan bonito como el tenis. Pero lo que está claro es que esto va a seguir generando debate, va a seguir generando discusiones entre la propia ATP y los propios tenistas y ojalá que no veamos ningún episodio de este estilo como el que sufrió Carlos Alcaraz en Doha, en este caso en Indian Wells, porque si esto se sigue alargando, si esta polémica se sigue agrandando, quizás pueda haber repercusiones bastante negativas, ya no solo para el propio Carlos Alcaraz, sino también para la propia ATP y para el propio espectáculo del tenis, algo que no queremos que pase. Por lo tanto, desde aquí, aunque somos un canal muy humilde, instamos en este caso a que la ATP escuche a los tenistas, que sobre todo tomen medidas con respecto a esa regla de los 25 segundos para sacar que tienen los tenistas entre punto y punto y que tomen en este caso en cuenta las opiniones que están realizando sobre todo Carlos Alcaraz, Taylor Fritz y otros tenistas para que cambien esta norma que a mí realmente me parece absurda y ridícula. Espero que vosotros penséis lo mismo. Si no es así, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios, aunque yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es necesario que los jueces de silla en este tipo de situaciones sean tan estrictos con las normas y lleven todo absolutamente a rajatabla, puesto que al final ninguno de los dos va a obtener un beneficio extra por el hecho de tener 5 segundos más para sacar, por ejemplo, si el punto anterior ha sido de un desgaste físico y emocional
emocional bastante alto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejadme un buen like y comentarme qué os han parecido, ¿no?, esas declaraciones de Carlos Alcaraz, donde sigue mostrando su enfado a la ATP con respecto a esa norma de los 25 segundos para sacar entre punto y punto, independientemente de la duración de que ha supuesto el punto anterior. Hasta aquí el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo, chao chao.